Bienvenidos a Perfectibles. En este episodio hablaremos sobre la transformación de empresas hacia un modelo basado en procesos, inspirados en el libro escrito por Jorge Mazacaga, ingeniero industrial, y Alejandra Pascual, licenciada en informática. El primero es protagonista de muchas de las explicaciones dentro de la obra, mientras que la segunda ayudó con la escritura por medio de consultas. El texto fue publicado a principios del siglo XXI en un momento en el que se discutían antiguos paradigmas de la organización. Este libro relata, a través de anécdotas y experiencias, cómo evolucionar desde una organización tradicional hacia una estructura más eficiente y colaborativa. Hoy no analizaremos tanto las anécdotas en sí, sino más bien los problemas de las organizaciones tradicionales, así como también exploraremos soluciones innovadoras que propone la obra, es decir, la organización basada en procesos. Ahora, sin más dilación, empecemos. Y antes de adentrarnos en cuestiones pragmáticas, primero es necesario explicar los conceptos que el autor desarrolla para su argumentación. El primer concepto es el de reingeniería y postingeniería, los dos juntos. Reingeniería es el nombre de una técnica de gestión que postulaba el replanteo de los procesos de una empresa con una visión de valor añadido. En el libro se utiliza el término postingeniería en un sentido evolutivo, distinguiendo la organización basada en procesos como un paso adelante respecto a las técnicas de reingeniería, con mayor énfasis en los aspectos organizativos. El segundo concepto es la organización basada en procesos. Es el organigrama de una empresa industrial o de servicios estructurado en función de sus procesos y no tanto de las funciones. Se pasa de esta forma, una organización vertical y por funciones, a una horizontal y por procesos. Tercer concepto es el propio proceso. Por su parte, un proceso es una concatenación de eventos que dan lugar a un producto o un servicio de una empresa. Los procesos se dividen en unidades menores llamadas actividades y estas a su vez en tareas, que se las puede empezar a las 3 en un esquema de muñecas babushka. Ahora sí, con estos conceptos ya explicados, en los términos del autor, podremos pasar finalmente a las explicaciones más pragmáticas. Los primeros pasos. Los primeros momentos del plan son centrales, son los que marcan si el proyecto de redefinición será correcto o no. Lo central aquí es que los objetivos han de estar planteados y jerarquizados según prioridad, concretando cada uno de ellos en función de cada área. Para comprenderlo mejor, Jorge utiliza la analogía de un equipo de fútbol para desarrollar estas ideas. Es central, en todo esto, la figura del capitán, pues debe dirigir todo el proceso de estas células para que puedan realizar un proceso coherente que dé por resultado algo previsto, como el control de cada jugador para anotar un gol. Al crear este tipo de estructuras, las personas que antes se encontraban dentro de su propia isla ahora se encuentran integradas en un único proceso, lo que permite, por un lado, el evitar cuellos de botella productivos, momentos en los que se pierde valor, pues así la información se puede comunicar mucho mejor entre las distintas partes. Por el otro lado, también se genera un equilibrio dinámico, donde los tiempos muertos son mucho menos por esta mejora en la comunicación. Para generar y definir una estrategia es necesario que el jefe del proyecto sea un punto medio entre un presidente liberal y uno autoritario. Este punto medio lo llama el autor democracia dirigida. No es imponiendo ni obligando, pero tampoco dejando hacer lo que se quiera a las distintas partes de las células. Un director o jefe es responsable de su función de líder, pero esa función afecta a toda la empresa y esa importancia impregna a un buen líder del poder de veto. El cambiar la dirección y rumbo de un proyecto aun si no se tiene consenso para realizarlo. Evidentemente, este poder no debe ser utilizado de manera irresponsable y solo debe ser usado en situaciones realmente de emergencia. Posteriormente, Jorge nos enseña otro punto importante de estos procesos.
Los objetivos han de plantearse lo suficientemente sencillos como para que sean realizables en el plazo razonable de la empresa. Además, agrega que es necesario mejorar la motivación personal de este tipo de cambios, para evitar que alguna parte del proceso no se atrase porque uno de los trabajadores del área no quiere o no le interesa actualizar sus áreas. Cambios en las fábricas. En esta siguiente sección del episodio quisiera ver cómo estos cambios para implementar organizaciones en base a procesos se aplican en la práctica del mundo fabril. Pues si hay algo que constantemente Jorge nos deja en claro a lo largo de toda su obra, es que el cambio de una organización tradicional a una basada en procesos es algo que no se da solamente en el plano tecnológico, siendo este aspecto bastante secundario para el autor, sino la modificación de las áreas de un entorno en células, y cada célula se debe encontrar conectada por una gran cadena que es el proceso, por lo que ninguna de estas unidades está aislada de su entorno. Ahora bien, en ningún momento de este episodio llegué a explicar cómo realizar estos cambios por fuera de lo abstracto y más traído de lo material. Para poder explicarlo, primero hay que bajar a tierra un concepto que quizás alguna vez uno haya visto a lo largo de su vida. El Kanban. ¿Qué es esto? Jorge lo explica de una manera muy intuitiva. ¿Alguna vez, en un supermercado, viste un stand vacío o casi vacío y en el momento viene un trabajador a reponer el stock al máximo? Pues eso es el Kanban. Y en general el narrador explica que esto es necesario si se quiere no solo aplicar una estructura según procesos, sino también mejorar la eficiencia en los stocks de materiales a producir. Ahora bien, ¿cómo este sistema originalmente desarrollado para los supermercados puede ser aplicado para las fábricas de distinto tipo? Básicamente, intentando evitar crear productos en cada área y orientarlo a la demanda que se tenga de ciertos productos. Si ves que se requieren piezas de algo, produces en función de su agotamiento. Lo central aquí es que la producción esté descentralizada en células, pero centralizada en el proceso y la logística. Una célula tiene que estar acomodada de tal forma que tanto maquinaria como operarios y zonas de acopio, que perfectamente pueden ser simples contenedores o estantes, reduzcan al mínimo los tiempos muertos y el capital perdido por no realizar nada. Esto se lo conoce como MRP, Manufacturing Resource Planning, donde, tomando en cuenta las rutas que deben seguir los productos por cada máquina o centros de trabajo, se generan una lista de órdenes de producción para cada uno en función de las necesidades. En definitiva, un sistema Kanban industrial se puede analizar desde los siguientes puntos. Primero, un tablero Kanban. Es una herramienta visual que se divide en columnas. Cada una de ellas representa una etapa del flujo de trabajo por hacer. Normalmente las columnas típicas son por hacer, en proceso y hecho. Y se pueden personalizar las columnas según las necesidades de tu proyecto. Tarjetas Kanban. Cada tarea o trabajo se representa con una tarjeta que se mueve a través de las columnas del tablero. Las tarjetas contienen información relevante sobre la tarea, como el título, la descripción, el responsable, la fecha límite, etc. Tercero, los límites de trabajo en progreso. Kanban fomenta la limitación del número de tareas que pueden estar en progreso al mismo tiempo. Esto ayuda a evitar la sobrecarga de trabajo y a identificar los cuellos de botella en el proceso. Flujo continuo. El objetivo es mantener un flujo constante de trabajo, minimizando los tiempos de espera y asegurando que las tareas se completen de manera eficiente. Mejora continua. Finalmente, el Kanban promueve una revisión y mejora continua del proceso. Normalmente se realizan reuniones periódicas para analizar el flujo de trabajo, identificar los problemas y proponer mejoras. Además de ello, el sistema debe estar acompañado también con un sistema de relaciones customizado con el cliente, ya sea por medio de modelos organizativos en flotas de transporte y nodos comerciales, así como la optimización de información que permite mejorar las relaciones comerciales entre el cliente y la empresa.
Factor humano. Finalmente, pasemos de una vez al factor humano. El factor humano es uno muchas veces subestimado en los procesos de cambio, y sin embargo es uno de los más importantes, si no el que más. Al fin y al cabo, somos nosotros, las personas, quienes tienen que poner de su fuerza de voluntad lo necesario para poder modificar la estructura de las fábricas y realizar los cambios necesarios. Es por ello que esta sección final tratará de cómo sobrellevar estos cambios siendo el líder de los proyectos de modernización. Lo principal que destaca Jorge es tener una comunicación sana y continua con tus trabajadores, para saber quién requiere de un empujón. Esto implica que en general no se debe aplicar el modelo tradicional de jefe como alguien autoritario porque sí, sino más bien darle la motivación y la orientación adecuada según el proyecto. Si un área o célula no puede ponerse a la par, porque hay trabajadores que no están dispuestos al cambio, todo el proceso se verá afectado al estar la producción interrelacionada en todas las áreas. Ahora bien, ¿por qué en general esto suele pasar o por qué estas reticencias pueden aparecer? Esta pregunta se la hacen todos en la reunión y no tiene una única respuesta. La primera y principal, el miedo al cambio para adentrarse en lo desconocido. Y esto es sumamente normal, pues es mucho más complicado destruir paradigmas antiguos que crear unos nuevos para empezar desde cero sin tener experiencia previa. Esto es muy difícil de resolver y no existe una fórmula mágica o un aparato que elimine estas reticencias. Sin embargo, y a pesar de ser un proceso largo, el mismo irá amainando con el paso del tiempo, generalmente porque existen hechos concretos que logran romper estos prejuicios al cambio. Estos hechos concretos, ejemplificados con políticas de comunicación transparente y el estricto cumplimiento de las promesas, así como los objetivos claros que el director haya realizado para el proyecto, deben estar para los propios operarios. Conclusiones. A lo largo de esta obra se nos enseña a romper con muchos de los conceptos o preconceptos muy cotidianos en el imaginario popular del entorno del trabajo y las empresas. Un buen plan a realizar no solo requiere de objetivos razonables y de personas capaces, sino que además estas personas requieren tener un fuerte contacto y buena comunicación con las otras áreas del proyecto. En definitiva, es evitar generar las islas organizativas. Esto lo veo como una rima entre mejorar la comunicación para realizar procesos y el mejorar la comunicación entre personas. El proceso se da en lo productivo y en lo social, y aquel que logre entender la relación entre estos dos podrá realizar organizaciones basadas en procesos. Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.